Trump acaba de ordenar el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz. No un bloqueo simbólico, no una advertencia diplomática. Un bloqueo real, con destructores, con marines armados y con una orden directa. Cualquier barco que haya pagado peaje a Irán será incautado. Y mientras el mundo intenta procesar lo que eso significa, el petróleo ya se disparó por encima de los $100 por barril, la inflación volvió a golpear con fuerza y los bancos centrales están atrapados en una trampa de la que no tienen escapatoria. Lo que está a punto de pasar con la economía mundial no tiene precedentes desde los años 70. Y lo peor es que apenas estamos en el primer acto de esta crisis. Lo que viene después es lo que realmente debería quitarte el sueño. Para entender la magnitud de lo que se viene, hay que empezar por un dato que lo cambia todo. De los 172 tránsitos diarios que pasaban por el Estrecho de Hormuz antes de la guerra, ayer apenas cruzaron 18. 18 barcos, eso es el 10% del tráfico normal. El 90% del flujo marítimo más importante del planeta energético está paralizado. Y a partir de hoy, con el bloqueo estadounidense oficialmente en vigor, la situación va a empeorar todavía más. Estamos hablando de una arteria global cortada. Y cuando se corta una arteria así, todo el cuerpo económico empieza a fallar. Pero aquí viene lo que muy pocos están entendiendo sobre este bloqueo. Trump no quiere cerrar Hormuz, quiere controlarlo. La diferencia es enorme y tiene implicaciones que van mucho más allá de esta guerra. Lo que el Comando Central ha diseñado es una operación de tránsito selectivo. Funciona así. Todo barco que intente entrar o salir de puertos iraníes será bloqueado sin excepción. Pero los barcos que se dirijan a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait o a Arabia Saudí podrán pasar libremente, siempre y cuando no tengan ninguna relación con la infraestructura iraní. Trump quiere sentarse en la puerta del estrecho y decidir personalmente quién pasa y quién no. Tú sí, tú no. Así de simple, así de brutal. Es un control absoluto y unilateral sobre la vía marítima más estratégica del planeta, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente peligrosa para el orden internacional. Porque si Estados Unidos puede poner un peaje de facto en el Estrecho de Hormuz, ¿qué impide que mañana alguien haga lo mismo en el Estrecho de Gibraltar? O en el Canal de Suez? O en cualquier ruta marítima crítica entre continentes. El modelo de libertad de navegación que ha sostenido el comercio global durante décadas acaba de recibir un golpe demoledor, y no fue un enemigo de Occidente el que lo dio, fue el propio Estados Unidos. La ironía es tan brutal que cuesta procesarla. El país que durante medio siglo garantizó la libre circulación marítima es ahora el que la está restringiendo. Y una vez que se abre esa puerta, nadie sabe cómo se cierra. El precedente queda sentado para siempre. Trump fue sorprendentemente positivo en sus declaraciones de anoche. Dijo que todo esto se va a arreglar, que se va a corregir, que el futuro será mejor. Mandó un mensaje claramente diseñado para calmar los mercados y tranquilizar a los inversores. Insistió en que Estados Unidos no necesita el petróleo que sale por Hormuz. Pero la realidad en las calles cuenta una historia completamente diferente. El consumidor estadounidense ya está sufriendo. Los precios de la gasolina se dispararon. La inflación de marzo subió al 3.3%, impulsada directamente por el coste del combustible. Y eso fue antes de que el bloqueo entrara en vigor. Lo que viene ahora es mucho peor y todos los indicadores apuntan en la misma dirección alarmante. Trump puede decir que esto pasará, pero la pregunta incómoda que nadie se atreve a responder con honestidad es cuánto se va a romper la economía en el camino hacia esa supuesta recuperación. Imagina esto por un momento. Eres el director financiero de una empresa mediana. Necesitas tomar decisiones de inversión para los próximos 6 meses. Pero no sabes a cuánto va a estar el petróleo la semana que viene. No sabes si el transporte de tus materias primas va a costar el doble o el triple. No sabes si tus clientes van a poder seguir comprando tus productos cuando la inflación les coma el salario. ¿Qué haces? La respuesta es obvia. No haces nada. Te quedas quieto.
Y eso es exactamente lo que está pasando a escala global en este momento. Las empresas han paralizado la toma de decisiones, no invierten, no contratan, no expanden, esperan, y cuando millones de empresas en todo el mundo esperan al mismo tiempo, la economía se congela desde adentro hacia afuera. Es una parálisis silenciosa que no sale en los titulares, pero que destruye el tejido productivo día tras día. El efecto dominó ya comenzó y es absolutamente imparable en las condiciones actuales. El aumento brutal del crudo encarece el diésel. El diésel encarecido dispara los costos del transporte de mercancías. Los costos del transporte elevan el precio de absolutamente todo lo que se produce, se mueve y se vende en el planeta. Desde los alimentos en el supermercado hasta los componentes electrónicos de tu teléfono. Es una cadena implacable que empieza en un estrecho del Golfo Pérsico y termina directamente en tu bolsillo. Y no hay absolutamente ninguna manera de romperla mientras el conflicto siga activo y el bloqueo se mantenga. Y ahora viene la trampa mortal en la que están metidos los bancos centrales, porque esta es quizás la parte más aterradora de toda la situación. A final de mes se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el dilema que enfrentan es sencillamente imposible de resolver bien. Si suben las tasas de interés para frenar la inflación, van a encarecer el crédito de manera brutal. Las hipotecas suben, los préstamos para empresas se vuelven impagables, el consumo cae en picada, la inversión se evapora y la economía entra directamente en recesión por asfixia financiera. Pero si bajan las tasas para estimular el crecimiento y abaratar el crédito, corren el riesgo de que la inflación se descontrole completamente, llegando a niveles del 5, del 8, incluso del 10%. Una inflación estructural e incontrolable que destruye el poder adquisitivo de la gente durante años. Y cuando la inflación se dispara así, las empresas vuelven al mismo punto de partida. Dejan de invertir. Los consumidores dejan de gastar y la recesión llega de todas formas, pero ahora acompañada de una inflación brutal. Es la peor combinación posible en economía. Se llama estanflación y es exactamente el escenario hacia donde nos dirigimos a toda velocidad sin frenos. Esto no es teoría económica abstracta. Hay un precedente histórico muy concreto y muy doloroso. La crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes impusieron un embargo petrolero que sacudió la economía mundial hasta los cimientos. Lo que siguió fue una década de crecimiento estancado, inflación desbocada, pérdida masiva de poder adquisitivo y una reestructuración económica brutal que tardó años en resolverse. No estamos diciendo que vayamos a volver a la economía de los 70 en términos literales. Lo que estamos diciendo es que el patrón estructural se está repitiendo de manera inquietante y casi calcada. Shock de oferta energética. Incertidumbre geopolítica extrema. Parálisis de la inversión privada. Espiral inflacionaria, alimentada por los costos del transporte y la energía que nadie puede detener mientras dure el conflicto. Y bancos centrales atrapados sin herramientas efectivas para responder a una crisis que no se parece a ninguna de las que han enfrentado en las últimas décadas. Los modelos económicos actuales ya están mostrando señales claras de lo que viene. Revisiones a la baja en las predicciones de crecimiento global. Riesgo creciente de recesión técnica en las economías más avanzadas del mundo. Incremento sostenido de la inflación que erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores mes a mes. Márgenes de beneficio empresarial cayendo porque los costos de producción no paran de subir. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo y del que es extraordinariamente difícil salir sin pagar un precio muy alto. Los economistas lo saben. Los banqueros centrales lo saben, y los mercados ya lo están descontando con una volatilidad que no se veía en años. Y mientras todo esto sucede en los mercados y en los despachos de los bancos centrales, hay otro frente abierto que complica todo aún más: China. El principal comprador de crudo iraní en el mundo.
El bloqueo naval va a golpear directamente a Pekín porque cada barco petrolero que sale de un puerto iraní y es interceptado por la Marina estadounidense es un barco menos de petróleo para las fábricas chinas. Trump amenazó durante el fin de semana con imponer un arancel del 50% a China si descubre que está enviando armas a Irán. Estamos ante la posibilidad real y concreta de que la guerra comercial entre las dos superpotencias económicas del planeta escale de manera dramática e irreversible por culpa de este conflicto. Y si eso pasa, los efectos sobre la economía mundial serían catastróficos. No estamos hablando solo de petróleo más caro, estamos hablando de la posible ruptura de las cadenas de suministro globales que sostienen el comercio internacional tal como lo conocemos. Y eso afectaría no solo a grandes corporaciones, sino a cada pequeño negocio que depende de importaciones para funcionar. Y por si fuera poco, la OTAN está fracturada sobre este tema. Trump afirmó que los aliados enviarán dragaminas para ayudar a limpiar el estrecho. Pero el Reino Unido ya dijo públicamente que no va a participar en las maniobras de bloqueo. Es una contradicción diplomática enorme que evidencia una falta de consenso total dentro de la Alianza Occidental. Estados Unidos dice una cosa, sus aliados hacen otra. Y esa fractura tiene consecuencias directas y muy serias, porque sin el apoyo naval completo de sus aliados, Estados Unidos tiene que estirar una marina que ya está en su nivel más bajo desde antes de la Segunda Guerra Mundial para cubrir una operación de esta magnitud y envergadura prácticamente en solitario. Nadie esperaba esto. Hace 5 días estábamos al borde de un acuerdo de paz. Las negociaciones parecían avanzar. Había optimismo cauteloso en los mercados, y de pronto, en cuestión de horas, todo se derrumbó. No estamos al borde del Armagedón, pero tampoco estamos cerca de la paz. Estamos en un limbo peligroso e inestable, donde cada decisión, cada declaración, cada movimiento de un barco tiene consecuencias que se multiplican como fichas de dominó, cayendo una sobre otra sin que nadie pueda detener la cadena. El petróleo sube. La inflación sube, la confianza baja, la inversión se paraliza, el crecimiento se frena, y los bancos centrales miran el tablero sin saber qué pieza mover. Lo que está en juego en el estrecho de Hormuz no es solo una guerra entre dos países, es el futuro del modelo económico global, tal como lo hemos conocido durante las últimas 5 décadas. Cada día que el estrecho permanezca bajo bloqueo es un día más de daño acumulado para la economía de cada persona en el planeta. Desde el ejecutivo en Wall Street que mira las pantallas con los ojos desorbitados hasta la familia que llena el tanque de su auto para ir al trabajo y no entiende por qué cada semana paga más. Y la pregunta más brutal de todas es que nadie, absolutamente nadie, sabe cuánto va a durar esto. Trump dice que se arreglará. Irán dice que no va a ceder. Los mercados tiemblan, los bancos centrales dudan, y mientras tanto, el reloj no deja de correr, y con cada minuto que pasa, la factura económica de esta crisis se hace más grande, más pesada y más difícil de pagar.